In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la sesión 21ª de nuestro curso de Antropología Teológica 2 y hoy tenemos que ver la segunda parte de este capítulo sexto dedicado a la justificación. Recordáis que habíamos visto en el anterior en los apartados primero, noción de justificación, y segundo, los elementos que intervienen en la justificación. Básicamente, la intervención de la gracia, la intervención del libre albedrío, dentro de lo cual teníamos el acercamiento hacia Dios por la fe y el alejamiento del pecado, y por último, lo que era ya la conclusión de todo el proceso, que era la remisión de los pecados. Bien, como veis, teníamos ahí varios elementos y ahora se trata de estudiar qué orden hay entre ellos. Al preguntarnos por el orden de estos elementos, podemos pensar en un orden de sucesión, es decir, un orden temporal. Primero se da una cosa, en otro momento otra, en otro momento otra. O cuando se trata de cosas que se dan simultáneamente, habrá que preguntarnos por un orden de naturaleza. Fijaos que ya habíamos visto que la infusión de la gracia y la remisión del pecado, era lo último que habíamos tratado, se podían corresponder entre sí como la generación y la corrupción, y a su vez el movimiento hacia Dios por la fe y el movimiento de rechazo del pecado se correspondían como movimientos contrarios. Por tanto, tenemos como estas dos parejas: infusión de la gracia, remisión del pecado, movimiento hacia Dios, movimiento de rechazo del pecado. Entonces, pues ya podemos preguntarnos si entre los elementos del primer par, infusión de la gracia y remisión de pecado, hay un orden temporal. O sea, es que en un instante temporal se realice uno y en otro instante temporal el otro, o bien se dan simultáneamente. Y lo mismo entre los del segundo par, el acercamiento a Dios y el alejamiento del pecado. Y a su vez podemos preguntarnos si entre el primer grupo y el segundo grupo tenemos un orden temporal. Primero tendría que darse la infusión de la gracia y la remisión del pecado, y en un segundo momento el acercamiento a Dios y el alejamiento del pecado, o no. O todas estas cosas se dan simultáneamente. O sea que primero nos vamos a preguntar por el orden temporal, si hay un orden temporal, y luego por el orden de naturaleza. Diríamos la relación que tienen unas cosas dentro de otras. Con respecto al orden temporal, fijaos que tenemos que establecer ante todo una diferencia fundamental. Estas partes de las que estamos hablando, la infusión de la gracia, el movimiento del libre albedrío, con el movimiento de la fe, el rechazo del pecado, al final la justificación, tenemos que ver si esas partes las estudiamos como constitutivas de la justificación, o sea, como lo que entra ya dentro de la misma justificación, lo que constituye la justificación, o bien las estamos considerando como meras disposiciones a la justificación, o sea, como un camino a la justificación. Fijaos que son dos cosas distintas. Tú puedes hablar de actos de fe que están preparando la justificación, pero todavía no estás justificado, o puedes considerar ya los actos de fe una vez que estás justificado, que estás en gracia de Dios, etc. Entonces, si consideramos estas partes, todos estos actos que hemos visto antes, como partes constitutivas de la justificación, no hay ningún orden temporal entre la infusión de la gracia, la conversión a Dios, la aversión al pecado, la remisión de las culpas. Ahí se va a dar todo simultáneamente. Fijaos que Santo Tomás nos explica que toda la justificación del impío consiste originalmente en la infusión de la gracia. Por ella es movido el libre albedrío y se remite la culpa. Ahora bien, la infusión de la gracia se da en un instante sin sucesión. O sea, la infusión de la gracia no es una cosa que se dé a trozos. Hay disposiciones, como veremos, pero cuando se da la infusión de la gracia, eso es algo simultáneo. Este, como veis, es el argumento clave cuando Santo Tomás se pregunta en esta cuestión 113 acerca de la justificación, en el artículo séptimo, si hay ese orden temporal o no. Por otra parte, como los movimientos del libre albedrío para acercarse a Dios y alejarse del pecado ya hemos dicho que dependen de la infusión de la gracia,
que es gracia operante, si consideramos la infusión en sentido activo, es la acción misma de Dios, y eso está fuera del tiempo. Y si consideramos la infusión de la gracia en sentido pasivo, es decir, en cuanto que está recibida en el alma, recordad que el alma tiene ese aspecto espiritual e inmaterial y también en ese sentido está por encima del tiempo. Más todavía, si recordamos que se trata de infundir una forma que nos diviniza y esa forma, esa información, según lo que dijimos en el primer capítulo, la forma como vinculada a la información, no está sometida al tiempo. Por tanto, el tema de la infusión de la gracia y la remisión de la pena son simultáneas, igual que la conversión a Dios y la aversión al pecado. O sea, digamos, estas cosas son simultáneas una vez que se ha dado la gracia. Lo único, podríamos preguntar si hay algún lapso temporal, alguna duración temporal entre la infusión de la gracia por una parte y el acto de caridad por el que nos volvemos a Dios por otra parte. Lo que pasa es que fijaos que ese acto de caridad se debe a la gracia operante de Dios, que es la que causa el consentimiento mismo del libre albedrío. Con lo cual, en el instante en que se recibe la gracia, tenemos ese acto, que es de amor a Dios en cuanto a su dirección y de odio al pecado en cuanto a su punto de partida. Es cierto que entre la infusión de la gracia y el acto de voluntad, más que una causalidad formal, ahí había que hablar de una causalidad eficiente e inmediata. Lo que pasa es que esa causalidad se resuelve en que Dios infunde la forma y mueve la voluntad con el mismo acto con el que infunde la gracia, con lo cual en el mismo instante tenemos el efecto formal de recibir la gracia, de ser santificados, y el efecto efectivo, por así decir, el acto de la que va a dar lugar la gracia santificante en el alma y digamos ese acto de caridad que nos mueve hacia Dios, etcétera. Con lo cual, si consideramos todos estos actos como partes constitutivas de la justificación, es evidente que son todos simultáneos y no hay ningún orden temporal. Ahora, otra cosa distinta es si consideramos los actos del libre albedrío, acordaos, dentro de los elementos de la justificación, consideramos los actos del libre albedrío, el acercamiento a Dios y el alejamiento del pecado, como disposiciones a la justificación, o sea, los actos del libre albedrío que se dan antes de la justificación. Recordad que Trento nos hablaba de esas disposiciones de la justificación, son actos sobrenaturales, de fe, temor, penitencia, pero que todavía no están informados por la caridad. Se puede hablar de algún tipo de amor a Dios, de la esperanza tiene también un cierto amor a Dios, pero todavía no es la caridad. Recordad que estos actos no entran en la sustancia de la justificación, sino que deben precederla. Son las disposiciones previas, y por eso lo de Trento, que habla de los actos previos a la justificación. Por eso, fijaos, es muy importante distinguir entre los actos del libre albedrío en cuanto que están informados por la caridad y forman ya parte de la misma justificación de toda la serie de actos del libre albedrío que preceden la justificación, son disposiciones y eso pueden extenderse en el tiempo mucho antes de que llegue la justificación. Fijaos, esto lo decía Santo Tomás en el De Veritate con mucha claridad. Los actos de fe informe y de atrición, la atrición ya veremos ahora es un dolor imperfecto de los pecados, de los que hablan estos, está explicando la opinión de diversos autores, preceden temporalmente a la infusión de la gracia. Y dice, de tales movimientos del libre albedrío no hablamos ahora, sino de aquellos que se dan simultáneamente con la infusión de la gracia, y sin los cuales no puede darse la justificación en los adultos, pues sin los precedentes puede darse. O sea que estos movimientos, por una parte, se pueden entender como una preparación, que lo normal es que se dé, pero lo veremos inmediatamente. Por milagro de Dios podría darse una justificación sin que hubiera esa serie de disposiciones, o en el caso de los niños que son bautizados antes del uso de razón, obviamente no es que tengan esos actos previos. Bien, por eso aquí lo que os comento, una conversión de tipo milagroso se va a caracterizar porque no se han dado esos actos dispositivos previos. Eso lo veremos un poco más adelante.
Pues con esto hemos visto que no tenemos un orden temporal en la justificación. O sea, una cosa es que haya unos actos dispositivos a la justificación y luego la justificación, ahí sí que hay un orden temporal, pero considerada la justificación en sí misma, los actos que la constituyen, ahí no hay orden temporal, se dan todos simultáneamente. Con lo cual, supuesto que la justificación se produce instantáneamente, y ahí no podemos buscar un orden temporal, sí podemos buscar un orden de naturaleza. O sea, en qué sentido unos dependen de otros. Y aquí Santo Tomás, en el artículo octavo de esa cuestión 113, nos presenta el siguiente orden de naturaleza. Lo primero sería la moción del que mueve, la infusión de la gracia. Después, el movimiento del móvil. Y en este punto, primero sería el movimiento del libre albedrío hacia Dios, lo que caracteriza el movimiento es el término, su objetivo, y en segundo lugar, el rechazo del pecado, porque si se rechaza el pecado es por causa del amor a Dios. Si tú te apartas del sitio en el que estás es porque estás buscando otro sitio a donde ir. O sea que en ese sentido el fin del movimiento, el término del movimiento es lo primero. Y la consecuencia de todo esto es la remisión de la culpa, hacia la que se ordena todo el proceso. Obviamente, Santo Tomás explica que en este tema del orden de naturaleza se pueden considerar, se pueden hacer diversas consideraciones según que uno se fije en un aspecto o en otro. Esto lo presenta en la respuesta a la primera objeción del artículo octavo. Dice que si consideramos las cosas por parte del móvil, en ese sentido, el alejamiento de un término precede al acercamiento a otro término, pues primero está en el sujeto móvil lo opuesto que se rechaza y después aquello que el móvil alcanza mediante el movimiento. Pero por parte del agente es al revés. El agente, por la forma que preexiste en él, actúa para eliminar el contrario, como el sol mediante la luz actúa para eliminar las tinieblas. Entonces, aplicando esto, dice como la infusión de la gracia y la remisión de la culpa se dicen por parte de Dios que justifica, por eso, según el orden de naturaleza, es previa la infusión de la gracia que la remisión de la culpa. Pero si se toman aquellas cosas por parte del hombre justificado, es al revés, pues primero está en orden de naturaleza la liberación de la culpa que la consecución de la gracia justificante. O sea que, como veis, aun siendo en la misma justificación todas estas partes simultáneas, el orden de naturaleza que veamos va a depender desde qué perspectiva nos situemos. Obviamente, la más importante y la que marca todo es la perspectiva de Dios y en ese sentido es el orden que nos ha propuesto aquí Santo Tomás. Infusión de la gracia y luego el movimiento del móvil, primero el libre albedrío hacia Dios y luego rechazo del pecado para concluir en la remisión de la culpa. Pero si nos situamos en otra perspectiva, en la perspectiva del hombre justificado, vendría primero la liberación de la culpa antes que la consecución de la gracia justificante. Bien, creo que esto no es demasiado complicado. Pues dicho esto, sobre la relación de las diversas partes entre sí, vamos a comentar siguiendo el orden de esta cuestión 113, las comparaciones que hace Santo Tomás entre la justificación y otras obras de Dios. Aquí siempre estamos siguiendo la obra del padre Ramírez, por eso veremos no solo lo que viene en el artículo noveno, cuando Santo Tomás compara la justificación con otras cosas o con los milagros, sino que añade el mismo padre Ramírez algunas otras obras divinas que nos pueden ayudar a entender mejor la justificación. Fijaos que aquí veremos la comparación de la justificación con la creación, la justificación y otras obras divinas y el tema de la justificación y los milagros. O sea, digamos una triple consideración. Respecto a la justificación y la creación, aquí Santo Tomás nos advierte que tenemos que distinguir entre el modo de causar y la sustancia de lo causado. Desde el punto de vista del modo de causar, el acto de creación es más perfecto que la justificación. ¿Por qué? Porque en el acto de creación no hay absolutamente nada previo. Ex nihilo sui et subjecti. No hay nada de nada, o sea, no existe nada. En cambio, en la justificación es cierto que se parte de la nada de gracia. No hay gracia antes de la justificación, pero sí hay un sujeto.
ahí está esa capacidad del sujeto, el hombre como capax gratiae, lo que se ha llamado después la potencia obediencial del sujeto, para ser justificado. Y en ese sentido es mayor la obra de la creación que la obra de la justificación del impío, atendiendo al modo de causar. Ahora, si nos situamos en la sustancia de lo causado, qué cosa se ha causado, de nuevo tenemos que hacer una división. Lo causado en su aspecto material, o sea, la gracia en cuanto ente, y lo causado en su aspecto formal, la gracia en cuanto divino. Si tomamos la gracia en cuanto ente, es evidente que lo hecho por creación es mayor que la justificación. ¿Por qué? Que la gracia en cuanto ente es un accidente, ya lo hemos visto, mientras que hay multitud de cosas creadas que son sustancias. Lo propiamente creado, de hecho, son las sustancias. Con lo cual, si nos fijamos en la sustancia de lo creado, es decir, y ahí tomamos el aspecto material, la gracia en cuanto ente, es más importante la creación que la justificación. Pero atención, porque eso no es la consideración más importante. Si tomamos la cosa hecha en su propia razón formal, es decir, en el orden en el que se sitúa, y la gracia es de orden divino, aquí ya las cosas cambian, porque fijaos, lo producido por la justificación es de orden divino y eterno, que ya habíamos dicho que la gracia es una participación formal de la divinidad eterna, mientras que la creación es algo de tipo natural y temporal. Por eso fijaos que en este sentido es mucho mayor la justificación que la creación. Lo que resume Santo Tomás en una de, respuesta una de las respuestas a las objeciones de este artículo noveno: el bien de la gracia de uno es mayor que el bien de la naturaleza de todo el universo. Que esto simplemente se hacía eco a cosas que había dicho San Agustín. Por ejemplo, la gracia de Dios no sólo supera a todos los astros y todos los cielos, sino también a todos los ángeles. O sea, la gracia es más importante que cualquiera de estas criaturas. Que en el fondo, fijaos, esto, aunque es así, digamos, en este planteamiento especulativo de Santo Tomás y San Agustín, en realidad es lo que ya está dicho en el Evangelio. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Es decir, el mundo entero vale menos que el bien sobrenatural del alma. Por eso el profundo valor del alma y de la vida eterna viene de la gracia de Dios, mientras que la perdición procede del pecado y la culpa, que es lo que expulsa a la gracia. Con lo cual creo que con estas distinciones la comparación de la justificación y la creación queda bastante claro. La segunda comparación, la justificación y otras obras divinas. Fijaos que podemos pensar en otras obras divinas superiores a la justificación. Obviamente, la encarnación del Verbo. El que el Verbo se haga carne es mayor que la justificación. Además de que, por supuesto, eso ya lo sabéis, en la humanidad de Cristo también está la gracia santificante. No es que él sea, digamos, él le hayan tenido que perdonar nada, pero también en su humanidad tiene la gracia santificante. Pero es que sin entrar en eso, la gracia de unión, o sea, el que la persona divina esté unida a la naturaleza humana, eso supera infinitamente nuestra gracia habitual. Fijaos, lo dice claramente Santo Tomás, la gracia de unión no es del género de la gracia habitual, sino que está sobre todo género, es como la persona divina misma, es una cosa que ya nos supera absolutamente. Con lo cual, es claro que la unión hipostática supera a la justificación. Otra obra divina superior a la justificación es la transustanciación, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, porque fijaos que el término de esa operación es la humanidad de Cristo unida al Verbo, junto con toda la gracia del alma de Cristo, que obviamente esto supera también la de todos los hombres y ángeles. Mientras que el término de la justificación es simplemente la gracia finita de cada justificado. O sea, en el caso de la transustanciación, el término de esa operación es la humanidad de Cristo con todo lo que conlleva, mientras que el término de la justificación es simplemente la gracia finita que recibe cada justificado. Y si ya que estamos en este campo cristológico, podíamos comparar la obra de la redención que hace Cristo para salvar a la humanidad,
es mucho mayor que la justificación, porque la redención es lo que va a permitir que luego se dé la justificación en cada uno de nosotros. Diríamos, la redención tienes la fuente, es el tesoro de todo lo que se va a otorgar luego en la justificación. Podríamos comparar, y aquí ya la cosa es, digamos, las diferencias son menores, la justificación del impío con la elevación de los primeros hombres y ángeles. Fijaos que en ese caso el término es el mismo, porque los primeros hombres y ángeles tuvieron que recibir la gracia santificante, solo que no partían del pecado. En este caso habría que decir que la justificación incluye una mayor dificultad, porque se parte de un sujeto indispuesto por causa del pecado. Al recibir inicialmente los primeros hombres y los ángeles la gracia, no había ningún pecado, con lo cual diríamos el punto de partida es más sencillo, por decirlo así. Y es una obra de más misericordia. Esto lo resumía San Agustín muy bien. Entiende quien pueda y juzgue quien pueda si es más el crear a los justos o justificar a los impíos. Ciertamente, si el mismo poder hace falta para ambos, esto es algo de mayor misericordia, el justificar a los impíos. También podríamos comparar la justificación del impío con la santificación de la Virgen María, y aquí es una obra mayor la santificación de la Madre de Dios. Ante todo, fijaos porque es una gracia mucho mayor. Aquí se trataba de preparar a la Virgen Santísima para ser digna Madre de Dios, con lo cual esto, diríamos, es un nivel que supera la gracia de cualquier justificado. Y por otra parte, era una gracia que contenía la sanación o la redención de un modo más perfecto y eminente, porque se trataba no de perdonar una culpa que se había cometido o que se había heredado, como en la culpa original, sino de preservar y prevenir por la gracia para que no se contrajera la culpa original, lo cual diríamos es algo todavía mayor. Por último, podemos comparar la justificación del impío con la glorificación. Aquí diríamos que desde el punto de vista de una cantidad absoluta, por decirlo de alguna manera, es mayor la glorificación, porque la mínima gloria es un don mayor que la máxima gracia en esta vida. Recordad que en la gloria tenemos ya la unión con la esencia divina a modo de especie del conocimiento, para eso nos dispone el Lumen Glorie, o sea, tenemos ya la caridad está, digamos, en su salsa, por así decir, en su contexto adecuado, o sea que tenemos una situación mucho mejor. Ahora, lo que pasa es que secundum quid, o teniendo en cuenta la proporción, sería mayor la justificación del impío, porque fijaos, que al fin y al cabo la gloria se va a dar a partir de los méritos en los adultos, y los méritos ya son algo realizado en gracia, ya son algo sobrenatural. O sea que en ese sentido, en el caso de la glorificación, pasamos de algo sobrenatural a otra cosa igualmente sobrenatural, aunque sea mayor, mientras que en la justificación pasamos de una situación de pecado o a algo sobrenatural. Por eso digo que secundum quid, o según la proporción, es mayor la justificación del impío. Y por último, dentro de este grupo de comparaciones de la justificación y otros actos, vamos a tratar el tema de la justificación y los milagros. Si la justificación es un milagro o no. Aquí donde está el problema es qué se entiende por milagro, porque en los mismos autores medievales había diversos planteamientos. Por ejemplo, San Buenaventura o San Alberto hablaban de un término medio entre lo natural y lo milagroso, y para ello empleaban el término mirabile, y decían que esto se podía aplicar a la justificación, o en fin, aquí digamos, ya digo, las opiniones y la terminología varió mucho. Si atendemos a lo que nos explica Santo Tomás, él indica tres aspectos para que podamos hablar de un milagro. Primer lugar, algo que de hecho solamente esté realizado por Dios, aunque a lo mejor en algún sentido podría ser realizado por otra causa. Recordad, por ejemplo, un milagro de dar la vista a un ciego. En principio, las personas nacen con la capacidad de ver. El milagro ahí consiste que alguien que ha perdido la vista la recupere por una actuación de Dios, pero el hecho de tener vista procede de la misma naturaleza, o sea que se trataría de algo que de facto, de hecho, solo realiza Dios.
También algo que realiza Dios fuera del orden acostumbrado, ya sea de la naturaleza y de la gracia. O sea, para que haya milagro, tiene que salir fuera del orden acostumbrado. Y por otra parte, que aparezca y sea sensible a los hombres, algo que se pueda ver y percibir por los sentidos. Por eso fijaos que con estas condiciones es evidente que la justificación del impío de por sí no es milagrosa, aunque puede aparecer algún aspecto milagroso añadido en la preparación a la justificación. Lo vamos a ver. O sea, fijaos que es cierto que Dios puede hacer milagros para ayudar a la justificación de una persona, o puede haber un milagro en cuanto que esas disposiciones previas de las que hablábamos antes, pues sean suplidas milagrosamente por Dios. Pero la justificación en cuanto tal no es milagrosa. Diríamos que es algo realizado solo por Dios y no es posible que sea realizado por otras causas principales. O sea que diríamos, sí, hay causas instrumentales de la justificación, hemos visto ya causas instrumentales de la gracia, con lo cual la primera condición la cumpliría como algo milagroso. Pero no sale del orden acostumbrado de la naturaleza y de la gracia. Con lo cual, la segunda condición de milagro que salga fuera del orden acostumbrado, eso no lo cumple la justificación, por lo menos en muchísimas ocasiones, cuando se da por los sacramentos, etcétera. Y tampoco cumple la tercera condición, que aparezca y sea algo sensible a los hombres. Es cierto que la justificación luego tiene una serie de efectos y consecuencias en la vida de una persona. Cambia el comportamiento, hace que sus acciones sean diferentes, eso es comprobable, pero lo que no es comprobable es que vengan de ese influjo divino en cuanto tal. Acordaos que ya habíamos dicho que no podemos tener, digamos, ni siquiera nosotros podemos tener conciencia de estar en gracia o no con una certeza absoluta, pues como para que la tenga otro, o sea, para que sea algo de tipo sensible. O sea que ese aspecto tampoco se cumple. Con lo cual, si os fijáis, la justificación considerada en sí misma no es milagrosa. Otra cosa distinta es si consideramos la justificación de manera material, incluyendo todas las disposiciones. Y aquí a veces sí que se trata de algo milagroso, porque en algunos casos la justificación no se da dentro de ese orden acostumbrado. Fijaos cómo lo explica Santo Tomás. El itinerario cursus acostumbrado y común de la justificación es que al mover Dios interiormente el alma, el hombre se convierta a Dios, primero mediante una conversión imperfecta, por el acto de fe, esperanza y temor informe, y después llegue a la perfecta. Pero a veces, en ciertos casos extraordinarios, Dios mueve tan vehementemente el alma que inmediatamente alcance cierta perfección de la justicia, como fue el caso de la conversión de San Pablo, realizada también exteriormente por su milagrosa caída. O sea, ahí tendríais, en el caso de San Pablo, tenéis una intervención de Dios milagrosa. Esa luz o esa voz, que la luz la vio él, a Cristo le vio él, los otros solo escucharon la voz, ahí tenéis un milagro, algo exterior, ahí sí que tenéis algo que se puede percibir por los sentidos, él vio algo, los compañeros que iban con él escucharon algo, ahí sí que tenéis algo sensible, y desde luego fue algo realizado fuera del orden acostumbrado de la naturaleza y de la gracia. Lo normal es que en una conversión, pues la persona hubiera ido realizando algunos actos de fe previos hasta que al final ya queda justificado o desaparecen, o digamos hay que ir quitando poco a poco las disposiciones negativas, pero a veces en casos milagrosos se dan de golpe las disposiciones positivas y se quitan de golpe todos los restos del pecado o inclinaciones pecaminosas. No suele ser muy normal, pero a veces sucede. De hecho, como os comento aquí, esas disposiciones negativas suelen permanecer después de recibir la gracia y con el ejercicio de las virtudes poco a poco van desapareciendo. Y Santo Tomás dice que, de hecho, en alguno de los prodigios de curación del Señor, lo normal es que curara instantáneamente, pero en San Marcos nos presenta la curación de un ciego de manera sucesiva. Aquí ve Santo Tomás que el Señor estaba indicando que sí, puede haber una justificación así de modo milagroso y de un golpe, pero lo más normal es que eso se vaya a producir de manera sucesiva.
Bien, pues con esto hemos visto la comparación de la justificación con la creación, con otras obras divinas y con los milagros. Y ya como último punto importante, diremos algo de la justificación con la intervención de los sacramentos. Porque fijaos que hasta ahora hemos tratado la justificación de la manera más genérica posible, sin tener presente la cuestión de la intervención de Cristo y los sacramentos, porque incluso hemos visto, o sea, lo que serían los elementos más esenciales de la justificación, diríamos, incluso la misma recepción de la gracia antes de que hubiera pecados, hemos tratado cosas de lo más amplio. La infusión de la gracia, una vez que ya Cristo ha muerto y ha resucitado, va a estar vinculada a la humanidad de Cristo como instrumento de la divinidad. Para eso nos va a dejar los sacramentos e incluso antes de la llegada de Cristo y después del pecado original, también recordad esto es importante, cualquier gracia se concedía en previsión de los méritos futuros de Cristo. Había que tener una cierta fe en que iba a llegar Cristo, que iba a llegar un mediador divino, en fin, esto fue variando, o sea, esto se supo con más o menos certeza, veremos más adelante al hablar del tema de la fe implícita, cómo lo trata Santo Tomás, pero el caso es que desde el pecado ya toda gracia va a tener que ver con la pasión de Cristo y su resurrección, primero como prometidas y luego ya la misma humanidad de Cristo es el instrumento para recibir esa gracia. Cuando intervienen los sacramentos son instrumentos separados que dependen de Cristo, la infusión de la gracia está ya vinculada a la recepción de los sacramentos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, si hablamos de justificación, o sea, paso de pecado a gracia, tendríamos el bautismo de adultos o la penitencia, y ahí, en ese caso, acordaos, tanto el bautismo de adultos como la penitencia, tiene que haber una serie de disposiciones, unas disposiciones para esto, que para que se reciba ya propiamente la justificación, no solo las disposiciones, sino la justificación, tenemos que tener esos movimientos informados por la caridad y el que sean informados por la caridad va a depender de la actuación del mismo sacramento. Ya digo que hacen falta esas disposiciones previas, pues el que se va a bautizar de adulto tiene que tener arrepentimiento de los pecados, tiene que tener deseo de recibir el sacramento, o el que se va a confesar, pues claramente lo mismo. Entonces, en fuerza del mismo sacramento, se pasaría de unas disposiciones imperfectas a la situación de recibir la gracia y la caridad, que ya con eso tenemos la disposición perfecta última y la justificación en cuanto tal. Por eso, el papel de los sacramentos es dar lugar a que exista la caridad y la gracia en aquellos que lo reciben con las debidas disposiciones. Por extendernos un poquitín más en el sacramento de la penitencia, aunque esto sería más propio del Tratado de Penitencia, simplemente recuerdo alguna cosa que explicó el Concilio de Trento. Trento había dicho que la contrición perfecta, es decir, el dolor de los pecados, que está acompañado por la caridad, da lugar a que se perdonen los pecados, pero tiene que estar unido al menos al deseo de recibir ese sacramento en cuanto pueda. O sea, recordad que si Cristo ha dejado el sacramento de la penitencia, es para que los pecados se perdonen por el sacramento de la penitencia. Si se perdonaran sin ninguna relación con el sacramento de la penitencia, no habría dejado Cristo ese sacramento. Es cierto que, ya digo, el mismo Trento habla de que ese sacramento puede actuar por el deseo de recibirlo, cuando no se pueda. Pero, ya digo, o sea, si no se quiere recibirlo, eso sería saltarse la economía sacramental establecida por Cristo. O sea, estas cosas de no, yo me confieso con Dios y Dios me perdona. No, eso es un Dios que te has inventado tú, porque Cristo ha dejado un sacramento y ha dejado una economía sacramental para recibir el perdón. Otra cosa es que sea físicamente imposible recibir la penitencia y, bien, ahí sí que puede actuar el deseo de la penitencia, igual que puede actuar el deseo del bautismo, pero siempre en orden a ese sacramento. Y de hecho, si tenemos el deseo de recibirlo, cuando podamos recibir, lo recibiremos. Para recibir digamos, tanto en la justificación en el bautismo como en la penitencia, hace falta el movimiento de la caridad que, repito, es causado por el mismo sacramento deseado, incluso aunque todavía no se haya podido recibir.
y aquí ya os preciso, si se podía recibir y no se ha recibido, es que en realidad no había deseo de verdad. O sea, no, yo tendría voluntad de confesarme y tienes ahí el confesor en la iglesia y no te confiesas, pues quiere decir que realmente no quieres recibir el sacramento. Lo que pasa es que también el Concilio de Trento contemplaba el caso de alguien, o el penitente, tiene dolor de los pecados, simplemente pues porque son algo desordenado, por el miedo al infierno, y tiene la voluntad de no pecar y la esperanza de recibir el perdón de Dios. Esto sería lo que el concilio denomina una contrición imperfecta o atrición. En este caso, tenemos disposiciones sobrenaturales a la justificación, o sea, esa misma voluntad de no pecar, el mismo miedo al infierno, son cosas que deben proceder de la misma gracia, pero no son capaces de producir la justificación, son simplemente disposiciones previas. En este caso, la acción del sacramento junto con esas disposiciones es la que hace que el que antes estaba meramente atrito, o sea, solo tenía esas disposiciones, pase a estar contrito y su dolor de los pecados ya va a ser por caridad y entonces va a recibir la justificación segunda o perdón de los pecados. Fijaos que en ese caso el sacramento está actuando en la realidad, no meramente en el deseo, como lo que hemos visto en el párrafo anterior, que hay deseo de recibir el sacramento, pero tú no lo puedes recibir y, digamos, no hay otro remedio y tú lo estás simplemente deseando. De todos modos, el mismo Concilio de Trento había recordado que como lo de recibir el sacramento por el deseo no es algo muy claro, se tiene realmente deseo o es simplemente una idea que te ha venido, recuerda a Trento que para comulgar, que es una cosa enormemente seria, antes es preciso que haya una confesión sacramental por muy contritos que se consideraran. Aquí estaría el caso de si hay una necesidad por parte del sacerdote de celebrar misa para no privar de la misa a otros, si podría, digamos, simplemente arrepentirse, pero tiene que haber un deseo muy, o sea, tiene que ser una situación clara y tiene que haber un deseo claro de recibir el sacramento de la penitencia. Pero en general Trento decía que para comulgar era preciso la confesión sacramental si había conciencia de pecado grave. Te digo, no profundizamos ahora más en esto, pero porque es del sacramento de la penitencia y nos llevaría muy lejos. Lo que pasa es que, atención, porque esto sí es importante, no es que la atrición se convierta en contrición, porque estamos hablando de actos que van pasando, y además la atrición no es un acto informado por la caridad, cosa que sí es la contrición. Lo que sucede es que quien se confiesa y recibe la absolución, o bien ha tenido previamente por el deseo el efecto del sacramento, recibe la gracia, y ya de manera habitual posee ese amor de caridad y por tanto la contrición. O sea, el que estaba atrito se convierte en contrito, pero no es que la atrición se convierta en contrición, sino el que antes estaba atrito y realizaba actos de atrición, ahora está contrito, ahora ha recibido la gracia y realiza el acto de contrición. Recordad que aquí esto no son cosas que podamos controlar con precisión psicológica, porque no tenemos esa absoluta certeza de medir el nivel de gracia o si estamos en gracia o no. También es cierto que hubo muchas discusiones sobre las características de la atrición para que pueda ser disposición adecuada en el sacramento, pero aquí se excluyeron ambos extremos. Por una parte, el extremo jansenista, hacía falta un amor tan puro, tan perfectísimo, que parece que ya la absolución pues no tenía mucho que dar, o un mero dolor de tipo natural sin que interviniera la gracia, que era la opinión de algunos jesuitas laxistas. Ambos extremos fueron condenados. Lo que pasa es que todo esto, ya os digo, corresponde más a un estudio del sacramento de la penitencia y o sea, no nos entretenemos más en ello. Por último, ya un poco como, digamos, por tenerlo todo de un golpe de vista, la tipología de la justificación, fijaos que hay dos criterios para hablar de tipos de justificación, según los términos del movimiento y según la manera en que se produzca el movimiento de la justificación. Según los términos del movimiento, tenemos que tener preciso cuál es el término acuo, el punto de partida. Una opción es o sea, siempre tiene que ser una situación de no justicia, pero puede darse una no justicia en el sentido meramente privativo, o sea, una justificación meramente elevante,
como la gracia que recibió Adán antes de la caída o los ángeles, o en el caso de la Virgen Santísima o en el caso de Jesucristo. Fijaos que en ese caso tenemos una justificación que se trata de elevar algo que no es en sí mismo sobrenatural. Pero lo normal, no es, digamos, esa justificación no es la normal. La situación habitual no es simplemente la que parte de un estado de no justicia, sino de una injusticia original. Porque nacemos no solo sin la justicia original, sino que nacemos con el pecado original. O cuando se bautiza uno de adulto, el pecado original y los pecados personales. O el caso, habría un tercer caso de justificación a partir de pecados personales. Cuando alguien se bautiza de adulto, puede, o sea, si alguien se bautiza de niño, parte solo del pecado original. Si alguien se bautiza de adulto, parte del pecado original y de pecados personales. Y en el caso de la confesión, se parte solo de pecados personales. El pecado original quedó ya perdonado en el bautismo, pero luego se han cometido pecados después del bautismo y tienen que perdonarse por la penitencia. Con lo cual, como veis, los puntos de partida nos permiten hablar, pues así, de diversos tipos de justificación. Digamos, dentro de estas formas de justificación, en la justificación meramente levante solo se da la infusión de la gracia y el movimiento de conversión a Dios. No hay aversión a la culpa, porque no había culpa, ni pecado, porque no había pecado. Bien, en el otro caso, obviamente, se da una remisión de la culpa y un movimiento de separación del pecado. Y respecto al término ad quem, siempre el término de la justificación es la justicia o gracia habitual, pero podríamos tener el paso de la justicia a la injusticia, que es un poco lo que hemos visto, o bien puede tratarse del aumento de la justicia. Fijaos que podríamos hablar de una justificación primera y segunda. La segunda sería que el justo siga practicando la justicia y el santo siga santificándose. O sea que fijaos ahí podríamos hablar de justificación en el sentido de que uno merezca cada vez más el aumento de gracia. Sería, diríamos, un sentido más bien secundario, pero también hay que tenerlo presente. Y si atendemos a la justificación desde el punto de vista del mismo movimiento, podríamos verlo en sentido activo, a partir de la causa que mueve, y en sentido pasivo, a partir del hombre que es movido. En el primer sentido, o Dios bien actúa sin las causas segundas instrumentales, sería una mera justicia de Dios, o bien con las causas segundas instrumentales, sería ya la justicia de Cristo o del Redentor. En sentido pasivo, habría que distinguir o sea, ahí intervienen los movimientos del libre albedrío, pueden darse o con una preparación precedente, que es lo normal, o sin una preparación precedente y sería una justificación milagrosa como la de San Pablo. En este cuadro tenéis un poco todas estas cosas y terminamos ya esta sesión de la justificación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.